Vamos a empezar este recorrido que nos llevará desde un boceto conceptual hasta un proyecto en 3D medible y viable. Este es mi flujo de trabajo diario, digamos. No soy un profesor experto, sino un profesional que todos los días trabaja intentando transformar sus ideas en proyectos. Y esta es la parte más difícil si consigues, la parte más divertida, si consigues que se respete toda la creatividad y todo el concepto inicial. Vamos a ver que desde un boceto, el siguiente paso para tener una fuerte lógica compositiva es encontrar, digamos, la parte real, o sea, visualizarlo, buscar objetos reales, materiales, para que la idea se pueda llevar a cabo. En esta clase de hoy haremos diferentes tipos de modelación 3D, desde el boceto, desde dibujos externos para importar objetos, importaciones de modelos 3D directamente de la librería online de SketchUp y modelación desde foto, porque podemos llegar a tener un elemento en nuestro escenario que puede ser un set fotográfico o una ambientación para un hotel o para una presentación de un producto de todo tipo. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, esta será nuestra habitación final con estos elementos. En cada uno veremos cómo se construye. Por ejemplo, la lógica de cada elemento es que podemos tener cada mueble, cada elemento de decoración de manera medible y real. Y respetando materiales, los productores, todo. Entonces, no es solo la idea, pero será la fuerza que presentaremos al cliente una idea medible y real y concreta. Y esta es la fuerza de cada proyecto, o sea, su efectividad y su realizabilidad. Después, este proyecto podrá ser representado técnicamente, obviamente con todas las medidas, con todas las características que necesite este proyecto. Y veremos una pequeña introducción a los estilos de renderizado tipo boceto que nos permite hacer de manera muy rápida SketchUp. Empezaremos aquí teniendo dos elementos. Uno que será nuestro boceto de referencia y otro que será un plano en 2D. Obviamente, siempre tenemos que apoyarnos a un plano real. Entonces, vamos a ver cómo importar un plano, por ejemplo, en AutoCAD. Vamos a abrir e importar. Y tenemos aquí en la carpeta de recursos que después os dejaremos, base 2D. En esta base 2D tenemos ya una primera inicial forma de nuestro ambiente. Lo que hacemos, yo cuando importo estos elementos para una modelación muy sencilla es bloquear la base para que podamos ir modelando ahí encima sin que se confundan los elementos. Y empezamos a crear las paredes. Es importante respetar la geometría de cada elemento, porque en SketchUp cada elemento puede mezclarse, unirse y fundirse con otro si no se bloquea sus capacidades. Por ejemplo, vemos si aquí hacemos dos elementos que no bloqueamos, se van a juntar cuando los movemos. Entonces, esto es muy malo para una representación coherente de una geometría. Aquí veis que como he bloqueado la base, cuando voy a cancelar algo, la base se mantiene. Es muy importante bloquear la base cuando tenemos que tener una referencia fija. Vamos a modelar la primera pared, doble clic, hacemos un grupo. Cuando hacemos un grupo, este elemento se respetará de este elemento todas las características físicas. Y vamos a hacer una extrusión con el comando de extrusión a una pared. Como la otra pared es igual, vamos a hacer con el comando control y mover la copia de la otra pared. Y después, en esta tercera pared, como veis, es muy ágil este programa. Podemos directamente ir trabajando en 3D, pero yo siempre voy en una cámara paralela para que no tenga perspectivas
muy raras y pueda siempre tener un control directo de las medidas y de cada elemento. Entonces, yo siempre empiezo modelando desde una axonometría isométrica. Y aquí vamos un poco, según el plano de planta, vamos a hacer nuestras ventanas, como teníamos en el dibujo. Aquí vemos que reconoce en automático ya un punto base donde aplicar nuestra primera línea. Vamos a, entonces, crear nuestra ventana. Que tiene un arco. Cuando vamos a hacer un arco, lo importante es que podamos definir los segmentos de arco. Entonces, los segmentos de arco aquí son 12, lo vamos a aumentar para que el arco tenga más suavidad. Vamos a crear este hueco y lo vamos a repetir. Esto hacemos como antes, una copia externa y aquí vamos a crear nuestra ventana. Y esto ahora podemos crear una sustracción, digamos, a nivel de volumen y nos creamos dos huecos. Ahora, esto tenemos el hueco real de la ventana y lo transformamos en grupo y después en componente, ventana. Y una vez que tenemos esto, ya podemos ir reubicando este objeto donde estaba con diferentes copias y según una posición que podemos controlar en el modelo, por ejemplo, a mitad, y ya podemos ver que sin tocar el interior del modelo, cuando vamos a modificar exteriormente nuestro diseño para tener más sitio para modelarlo, se modificará de manera inmediata cada elemento copia de un componente. Esto es importante. Entonces, para respetar la geometría de un elemento, hacer un grupo y después hacer un componente. Una vez que estamos aquí, vamos con el offset de línea para crear nuestro primer marco y aquí nos dejamos guiar por los snapshots, las líneas de construcción de la geometría. Entonces vamos a seguir lo que son los puntos medios para crear nuestras particiones de nuestra ventana. Y aquí ahora vamos directamente aseñando materiales que ya nos reconoce las geometrías y vamos haciendo la partición interna. Aquí le ponemos una distancia y cuando hacemos el doble clic en otra superficie ya nos da en automático esa distancia que hemos creado. Entonces, yo antes de hacer la extrusión de cada parte le asigno materiales, en este caso colores, para que una vez cuando voy después de hacer la extrusión se respetará en toda la superficie que se extrude ese material. Y vamos a darle también un material en vidrio aquí en las ventanas. Como veis, voy muy rápido a nivel de elementos bases porque este programa es muy sencillo para un poco explorar. Entonces, aquí veis que la ventana de materiales tiene diferentes posibilidades de elegir. Incluso hay plugin para poder elegir más materiales. Vamos a hacer la extrusión de estas partes y le vamos a dar unos valores, por ejemplo, 4 centímetros. Esto es todo medible y todo controlable. O sea, son medidas que podemos definir hasta el milímetro y todo lo que vemos que parece un juego, esto se puede realizar de manera técnica porque
lo que nos interesa es crear una ambientación, pero dentro de la ambientación tenemos que producir después fichas técnicas de todos los elementos. Entonces, si yo ya los elementos los tengo externalizados, como esto, después guardando unas vistas, puedo ir creando una ficha técnica, porque yo este elemento lo puedo medir de manera correcta en todas sus partes. Entonces, puedo también después hacer una ficha técnica que tenga esta vista que yo puedo guardar entre las escenas. Entonces, yo aquí tendré, por ejemplo, ventana y ya está lista para enviarla al carpintero, por ejemplo. También tengo vista frontal del espacio, pero todavía no la necesito esta. Igual necesito volver a trabajar aquí, entonces puedo también guardar esta vista para tener una vista compleja, total, general de todo, y la puedo llamar AX, axonometría. Entonces, vamos ahora a modelar elementos externos. Dentro de los recursos en mobiliario vamos a importar un elemento que es una butaca. Para esto vamos a abrir un archivo nuevo y vamos a ver cómo se importa un elemento exterior desde una foto, desde un dibujo técnico. Aquí, por ejemplo, vamos a ver que se ha importado una foto a través de esta función importar. Dentro de los recursos vemos mobiliario y vemos esta ficha técnica que podemos importar. Cuando hay una imagen, la podemos importar como imagen o como textura. En esta fase nos interesa importar esta hoja como una imagen para que después nosotros, ¿ves?, la podamos tener como base para la modelación de cada elemento. Aquí encima ya veis que he ido modelando la butaca. Por ejemplo, aquí vamos a tener que trabajar en planos. Aquí se hace simplemente la modelación encima del elemento, siguiendo la geometría. Después, una vez que tenemos la geometría, esta se produce, como antes, se transforma en grupo y se hace una extrusión del elemento según la medida que nos da la ficha técnica, hasta llegar a componer en todas las partes la butaca en cuestión. Entonces, esta, como ya la tenemos modelada, la podemos ir creando un grupo y una vez que la tengamos, podemos pasar de un archivo a otro. Esto es muy importante porque cada elemento tiene que estar separado para poder tener fichas técnicas individuales de todo, y vamos a poder hacer un copia y pasando en el otro archivo un pega general o copiar, pegar o pegar en su sitio cuando tenemos la butaca en un sitio determinado y la tenemos que mover en otro siguiendo la misma referencia. Entonces ya la podemos tener aquí, esta, y la vamos a posicionar. Otro elemento que vamos ahora a crear es una pared con una boiserie. Entonces, esta pared la vamos a modelar con dos tipos de boiserie. Una que tenga, por ejemplo, la medida de 350 como la pared y de 90 de alto. Y esta la vamos a dibujar directamente aquí encima. Entonces, esta es una superficie, la vamos a dar doble clic,
creamos grupo y dentro del grupo vamos a modificarla. ¿Cómo la modificamos? Bueno, le creamos un pequeño borde de 4 centímetros y esto elegimos de extruirlo unos 4 centímetros. También la parte interna le vamos a dar un par de centímetros. Y vamos a asignar los mismos colores que hemos asignado a las ventanas. Entonces, con el pincel vamos a picar al color de la ventana y vamos a darle a esto. Obviamente, como estamos en un grupo, le hemos dado a todo, pero tenemos que darle una diferenciación. La parte interna, yo quiero darle, por ejemplo, una textura diferente. Entonces voy dentro de la pestaña de materiales, dentro de patrones, y voy a darle unos listones verticales. Son muy... Es una medida que no me interesa, igual que no me encaja, entonces aquí dentro, en edición del material, puedo ir modificando lo que es la anchura. Entonces aquí tengo un efecto de listones de madera en relieve con una pequeña distancia aquí más oscura entre ellos. Y para un diseño conceptual y hasta llegar a definir bien los materiales, esto me puede valer. Ahora pasamos a la parte superior. La parte superior vamos a jugar con una geometría compleja, pero ahora vemos lo vamos a hacer en un modo muy sencillo. Vamos a crear un rectángulo de referencia de 350 por 200 y esto lo vamos a transformar en grupo. Podemos hacer una cosa aquí. Como es una pared, vamos a invertir selección y vamos a ocultar todo lo demás. Entonces me queda la base de referencia y me queda esta pared que no voy a mover porque es la misma, obviamente la misma posición de donde está. Simplemente he ocultado todo lo demás para dibujar con más tranquilidad y más concentrado. Entonces voy a entrar dentro de este material. Voy a seguir la geometría que me aconseja de líneas medianas. Como SketchUp lo hace muy bien, dejo que trabaje para mí. Entonces voy a crear esta geometría hecha de módulos iguales. Y ahora voy a hacer una cosa. Dentro de esto voy a crear un grupo y voy a crear un componente. Y voy a ponerlo módulo. Ahora, esto lo voy a editar y le voy a poner una geometría así, por ejemplo. Entonces, lo que tengo aquí es un módulo que yo ahora sé que puedo repetir tantas veces para crear una geometría repetida, pero siendo un componente, yo esto simplemente voy a hacer un espejo y creo otro. Esto lo voy también a copiar aquí. Y esto tengo un módulo hecho de 4 módulos más pequeños que voy a copiar. Y esto ahora puedo hacer, como estos son iguales, puedo hacer que esto sea un grupo y lo voy a copiar aquí. Entonces, lo que pasa es que yo he utilizado la geometría de esta pared para construir 2 grupos hechos por un elemento. Y ahora voy a modificar este componente. Y cuando lo voy a modificar, ¿veis que se activan todos esos? Bueno, esto es porque he creado copias de componente. Entonces, yo aquí puedo hacer un juego de geometrías que me deja la libertad de poder controlar lo que hago en uno, en todos. Entonces, yo esto ahora hago un offset de 6, otro de 12. Y a esto ahora le voy a asignar unos colores, porque igual estamos todavía en fase conceptual, no hemos podido
elegir bien, no vamos a elegir en definitiva todo desde el principio, pero nos interesa fijar algunas partes. Entonces, yo aquí puedo hacer este juego, cierro componente, voy a hacer este mismo juego utilizando los mismos colores. Entonces, si el interior es de este tono, voy a hacerlo así, voy a activar esta superficie, con el pincel voy a pescar el otro color y con la tercera superficie también voy a pescar el color que he dado a la otra. Y así, una vez que defino el tono de estos, puedo definirlo todo. Entonces, esto ahora, entrando dentro, esto lo puedo hacer una extrusión, esto. Y lo que tengo es una pared aparentemente compleja, pero está hecha por un mismo módulo. Entonces, para volver a ver el efecto general, voy a mostrar todos los elementos y ahora esto lo puedo mover, por ejemplo, un par de centímetros y tengo mi pared ya hecha. Entonces, esta pared, si yo quisiera, la podría mover y medir aparte como un elemento exento para poder pasar a la fase de producción, de corte y de montaje. Entonces, vamos a seguir con más elementos. Ya veo que mi habitación empieza a tener un cierto estilo. Entonces, para elegir más, para darle un poco más de calidez a todo esto. Ahora no tenemos suelo, voy a crear un suelo. Veis que cuando creo una superficie en automático se cierra estas dos líneas y se llena el hueco de las ventanas. Ahora, para esto podemos utilizar para crear un suelo de madera, por ejemplo, podemos crear un suelo de madera según los estándares que tenemos aquí. O yo utilizo un plugin en versión gratuita, que es Architecture, donde se puede elegir la textura que más nos venga, entonces se importa directamente y ya se puede tener para usar en el modelo. Ahora la tengo, editar grupo, doble clic. Estos listones son muy grandes, entonces voy dentro de la textura y le voy a dar una medida de módulo inferior para que sea un poco más coherente con la realidad y con modelos que vemos en concreto. Podemos importar también modelos concretos de texturas de suelos de fabricantes para tener una referencia inmediata en el mercado. Ahora vamos a ver dentro de esta pared cómo podemos dar una textura que tenemos desde un archivo que hemos guardado fuera. Entonces, el recurso, texture, tenemos esto, por ejemplo, es una pared estilo terracota. Ahora no me interesa importarla como imagen, sino como textura, porque tengo que repetirla y tengo que modificarla. Entonces, le voy a importar y la voy a posicionar en esta superficie, de manera casual, aparentemente. Pero ahora, ¿qué me dice? Bueno, esto lo voy a ocultar. Ahora, ¿qué me dice esto? Que esta línea está a mitad de altura y no me interesa. Entonces, voy dentro de la textura, voy a marcar su posición, a modificar su posición y me da 4 marcadores. Estos marcadores son marcadores que yo puedo modificar. Si la tengo que adaptar a la pared, con el comando Shift la voy a adaptar a los 4 nodos de la pared. Entonces, para que coincida perfectamente con la medida de la pared. Imaginaros que yo tengo una pared de un wallpaper, de un papel pintado y
quiero que la geometría encaje perfectamente con la pared. Entonces ya tenemos esto ya configurado y voy a darle a mostrar último para que aparezca mi butaca. Ahora, esta es una visión un poco abstracta de todo. Yo quiero darle una visión más humana. Entonces voy a cámara, voy a perspectiva y cojo el hombrecito aquí y le voy a situar aquí. Y este me sitúa a mí en una visión en perspectiva desde ese punto. Ahora, con el comando de las zapatillas de caminar, yo me voy alejando un poco, incluso me puedo bajar y puedo asegurarme que estoy entrando en este salón. Entonces aquí, ¿yo qué hago? Tengo una primera sensación de al entrar a este salón, ¿qué me falta? ¿Qué necesito? ¿Qué quiero? Entonces yo voy componiendo el espacio ya entrando, aunque no tenga las ideas súper claras desde el principio, pero voy componiendo las partes. Entonces aquí también veo que igual para imaginaros que tengo que hacer un shooting fotográfico, yo tengo que tener todo perfectamente medido y organizado. Porque una vez que vamos ahí con el mobiliario, con el fotógrafo, con las luces, yo tengo que saber cada detalle, tengo que anticiparme a todo. Entonces, aquí, por ejemplo, claro, según el boceto, aquí había una lámpara, aquí una mesa y otras sillas. Bueno, esta vista me gusta porque es la que quiero para enseñarla al cliente. Entonces, voy a escenas y voy a grabar otra escena. Y le cambio nombre, le pongo shooting, porque mi cliente quiero que vea esto. A mi cliente no le interesa esto. Esto interesa al fotógrafo, pero a mi cliente le interesa esto. Esto le interesa al carpintero, esto a la gente de producción y esto a mi cliente. O sea, yo dentro del mismo archivo puedo diversificar la información según los agentes que van a colaborar conmigo. Y esto es muy importante y sobre todo hacerlo desde el mismo programa. Os lo digo por experiencia, es muy valioso. Entonces, vamos a ver cómo se modela, por ejemplo, una lámpara desde una foto. Aquí vamos a importar en este archivo una foto que podemos haber cogido de inspiración de una revista y vamos a ver cómo se puede transformar desde una foto a un dibujo 3D. Bueno, aquí vemos una foto de catálogo. Lo que hacemos aquí es, aquí hemos hecho importar recursos mobiliario y tenemos una foto. Aquí no nos interesa importarla como textura porque es una imagen sobre la cual vamos a dibujar. Es una referencia que tenemos que tener. Entonces vamos a hacer importar y la tenemos aquí, ya posicionada. Entonces, aquí encima ahora, aquí tengo ya el elemento modelado. Aquí encima ahora nosotros vamos a dibujar a través de una función, por ejemplo, vamos a diseñar la sección de esta lámpara. Vamos a diseñar mitad de esta. Y diseñamos una circunferencia que será la circunferencia alrededor de la cual vamos a componer nuestra rotación. Ahora tenemos esta parte, vamos con el comando follow me,
Vamos a elegir el raíl de revolución y vamos a crear esta esfera, que es esta. A esta le vamos a aplicar, obviamente, un material. Y esta misma la vamos a importar, copiar y pegar en el otro archivo. El importante de aquí hacemos un pegar genérico y para saber dónde la vamos a ubicar, vamos a ponerla así, por ejemplo, y ahora vamos a ir a las vistas en cámara paralela para darle la posición correcta. Aquí es importante tener los archivos, como los archivos técnicos de la parte arquitectónica en el mismo file 3D, los archivos externos, tenerlos por separado para no crear confusión y tener siempre una biblioteca de elementos propios disponibles para la ambientación general. Vamos a hacer la misma operación con la mesa redonda que hemos puesto al centro. Aquí vemos que siempre es una operación de rotación de una sección. Y en la silla Bauhaus, la zigzag, vamos a ver que es la operación de dibujar encima de un dibujo técnico, como en la silla Utrecht de Cassina, en la butaca. Entonces, vamos a ver en diferentes maneras cómo componer un espacio según los elementos que encontramos. Algunos de fabricante, algunos lo podemos encontrar en foto, pero siempre teniendo en cuenta las medidas reales. Entonces, vamos ahora con la mesa. Como es la misma operación, directamente aquí hemos dibujado la mitad de la mesa y con el comando de revolución hemos hecho la revolución según el raíl circular. Entonces aquí vamos a hacer un copia y pega y aquí volvemos a la vista superior y la vamos a posicionar de manera centrada. Vamos a ver si nuestro shooting nos encaja. Sí, nos puede encajar como medidas. Incluso queremos que algún ángulo coincida, algún punto de vista coincida. Entonces, aunque en plano no esté bien centrado, pero nos interesa que nuestro punto de vista, que después lo vamos a comunicar a nuestro fotógrafo, coincida con la vista que hemos impostado aquí. Entonces, todos los elementos tienen que encajar en una posición determinada. Entonces, yo quiero que esta lámpara se vea entre las dos ventanas, por ejemplo, que esta mesa se pueda mover para que esté más centrada. Entonces, todos esos elementos en plano, después veo que quizás están un poco descentrados. Aquí son dos, o la quiero considerar en el plano o la quiero considerar en la vista de shooting, la vista. Entonces, vamos a seguir componiendo nuestra habitación importando el último elemento que tenemos ya modelado, que es nuestra silla. Aquí tenemos una modelación más sencilla porque es una sección y una extrusión. O sea, es una silla en forma de Z donde dibujaremos la sección y la vamos extruyendo simplemente. Lo importante aquí es, obviamente, tener una base de un dibujo técnico para seguir las proporciones. Entonces, esta es nuestra silla final, pero aquí lo que hemos hecho es un dibujo en sección, siguiendo las medidas.
Y una vez que se ha creado la extrusión, hemos hecho un elemento, un grupo, y a esto se le ha hecho una extrusión. Y aquí tenemos nuestra silla ya modelada. Entonces, esta la vamos a copiar y a pegar dentro de nuestro modelo y la vamos a posicionar. Ahora, como es más de una, podemos crear un componente. Porque lo que voy a hacer ahora es darle materiales diferentes. Entonces, a mí me interesa que esta se pueda replicar en otro sitio. Aquí veis como el comando move con shift mueve y copia, el comando rotar es shift, rota y copia. Entonces aquí tenemos otra silla igual. Entonces yo lo que voy a hacer ahora es entrar dentro del componente, como veis aquí se activa esta superficie y aquí darle un color porque yo quiero que sea de un azul oscuro. Entonces le doy esto y a todas las superficies exteriores le doy el mismo material. Mientras que el canto le voy a dar un efecto madera. Entonces la parte exterior es esta y como no llego atrás puedo ir a editar la otra y ya puedo ver que editando una u otra simplemente se me han modificado las dos. Vemos dentro del modelo que aquí están las dos partes modificadas y una vez que tengo yo un modelo, copiado como componente, puedo ir a modificar uno u otro y el resultado es igual. Aquí, por ejemplo, se me ha quedado una parte con una línea, esta la puedo. ¿Veis? Si elimino una línea de una superficie, simplemente va a juntar la superficie restante. Entonces, esto también es importante saber una lógica de jerarquía de elementos geométricos que van desde línea, superficie, grupo, componente. O sea, es importante un poco verificar todo esto y que cada elemento esté compuesto y por estos elementos modificables a su vez. Entonces, ahora vamos a ver otra parte para, por ejemplo, esta pared me interesa que sea el mismo color de esta para que haga un buen contraste. Y lo que vamos a ver ahora es cómo importar elementos 3D desde nuestra librería 3D Warehouse que tenemos disponible online. Ahora vemos que yo entro dentro de mi 3D Warehouse y voy a buscar un cactus, por ejemplo, que en cada modelo se le pueda poner te aparezca cuánto pesa. Entonces, esto igual está bien como peso, lo puedo importar directamente dentro de SketchUp y lo puedo tener ya modelado y listo para incluirlo en mi modelo. O sea que tengo también la posibilidad de tener recursos online de otros usuarios, como esto es casi una librería open source, digamos, de usuarios que libremente están poniendo sus modelos online. Entonces, aquí yo quiero una planta que tenga, ¿no?, su majestuosidad, su presencia. Entonces, esto es ya una primera composición que me sirve para enseñar un poco el aire que tiene que tener este elemento. Imaginamos que esto es un lounge de un hotel, no voy a diseñar todo, pero sí que puedo darle un aire para que se entienda el estilo general que puede tener este espacio. Y ahora podemos ir
a ver, le podemos dar diferentes tipos de estilos gráficos. Por ejemplo, podemos darle estilos más de boceto técnico. Aquí en la pestaña de estilos podemos tener diferentes formas de representar un dibujo. Por ejemplo, si le damos, vamos a darle esto, me gusta el trazo de línea, pero yo quiero que tenga también color. Entonces vamos dentro y le vamos a modificar. Si vamos en edición, en la primera pestaña vemos ajustes de arista. Entonces aquí podemos marcarle los perfiles, me marcará más las líneas. La extensión igual vemos que es demasiada, le podemos dar menos. Vamos también a darle un estilo de visualización. Entonces me pondrá colores o me confirmará aquí las texturas. Entonces yo aquí tengo un estilo que mezcla una línea dibujada con unos materiales. Si quiero, por ejemplo, aumentar la cantidad de líneas, yo le puedo dar más intensidad, entonces las líneas se van a ver más y con más nivel de detalle, obviamente. Entonces yo aquí tengo ahora mi estilo y lo voy a crear y lo voy a llamar con mi nombre. Entonces esto es mi estilo. Yo puedo volver a un estilo básico, a la librería de estilos que tiene SketchUp por default, pero yo quiero presentar todas mis imágenes finales con este estilo. Entonces, aquí hay la posibilidad de ir viendo muchísimos más estilos, con más carácter, con más fuerza, según la tipología de presentación que tenemos que hacer, podemos darle nuestra personalización. Entonces, para un poco resumir, aquí podemos también, una vez que lo tenemos guardado, mi estilo, podemos guardar otra ventana y la nombramos con el estilo, por ejemplo. Entonces nosotros tenemos este estilo de antes y esto que es nuestra personalización. Incluso en un mismo archivo, fichas técnicas, el conjunto de composición y la imagen final. O sea, esto ahora estaría listo para una presentación al cliente, dividiéndola por presupuesto, elemento de la escena y moodboard final. Aquí, por ejemplo, podemos ver, ¿no?, desde el principio, haciendo un pequeño resumen de lo que hemos visto hasta ahora, que si partimos de este boceto, después hemos ido al moodboard y al final hemos acabado con esta composición. Digamos, esto depende también del tiempo de las informaciones que queramos comunicar, pero es un poco un flujo de trabajo sencillo que se puede utilizar para una primera presentación de un proyecto.